momento tenemos para compartir con todos ustedes novedades que nos llegan desde Torre Ejecutiva. Exactamente, hasta allí nos vamos con Matías Garro, que nos trae las novedades. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, compañeras? El gusto de saludarlas a ambas. Efectivamente, nos encontramos aquí en Torre Ejecutiva, donde se están desarrollando una serie de actividades bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, donde se reúnen aquí jerarcas de la Junta Nacional de Cuidados. También está la ministra de Salud Pública, está el ministro de Desarrollo Social, también el ministro de Trabajo, y está Rodrigo Darín, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien ayer estuvo en el foco de la discusión por esta denuncia por irregularidades en la situación de esta vivienda que posee en el balneario Solís, en el departamento de Maldonado, donde allí en ese informe presentado en el programa La Pecera de Azul FM se destacaba que no había declarado el total de la construcción de la vivienda en catastro, figuraba solamente unos 24 metros cuadrados, por lo cual no pagaba los aportes correspondientes a ese tipo de construcción, no pagaba primaria, por ejemplo. Más tarde en la jornada de ayer, aquí mismo en Torre Ejecutiva, Rodrigo Darín dio las explicaciones del caso, donde reconoció que no pagaba primaria, pero bueno, destacó que no contaba con la habilitación final de la obra porque, bueno, presenta problemas en la construcción. Es una casa que se llueve, pero que sí había pagado todos los aportes al Banco de Previsión Social. Incluso destacó que, bueno, recibió una investigación, allí estuvieron revisando la obra y que había pagado todos esos tributos. El presidente de la República ayer estuvo en una actividad y en un diálogo informal nos trasladó que estaba satisfecho con las explicaciones de Rodrigo Darín y que para él era un tema cerrado. Por esa misma línea va el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien indicó que justamente para el gobierno esta situación de Darín es un tema cerrado. Pero si le parece, lo vemos y lo escuchamos. Creo que ha sido absolutamente claro que ha construido su vivienda en el marco de la normativa nacional y cómo efectivamente tiene algunas dificultades con respecto a la construcción de la vivienda, todavía no ha cerrado su obra porque le resta por construir un conjunto de temas. Eso le pasa generalmente a muchos uruguayos que contratan una obra con el constructor y luego tienen discusiones. Pasa en la obra pública nacional, en donde después hay debates, controversias, arbitrajes acerca de si hizo bien la empresa o hizo mal y si uno tiene que terminar de pagar efectivamente lo que está y lo que no, y en ese proceso está, y para mí es un caso cerrado, no tengo más comentarios para hacer al respecto. En esa misma línea va el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, quien también destacó que para la fuerza política es un tema cerrado, pero también se refirió a lo que tiene que ver con el pago del impuesto a primaria. Lo vemos. En el año 2011 adquirí un terreno baldío, tal como figuran las escrituras correspondientes. En el año 2015-2016 comencé una obra para hacerme una casa de veraneo, con todos los permisos, tanto de la Intendencia Municipal de Maldonado como del Banco de Previsión Social. No se colocó ni una piedra ni se hizo un pozo sin antes previamente solicitar las autorizaciones correspondientes y generar las inscripciones que correspondan tanto en el BPS como en la Intendencia Municipal. A partir de ese momento la obra se desarrolló en varias etapas y se han pagado absolutamente todos los tributos. Bueno, las disculpas del caso allí, la palabra de Rodrigo Darín explicando lo que les decía yo anteriormente, explicaciones que dio en horas de la tarde aquí en Torre Ejecutiva, donde explicaba justamente eso, que adquirió ese terreno de aproximadamente unos 800 metros cuadrados en el año 2011, entre 2015 y 2016 comenzó entonces con esa construcción de esa vivienda y no cuenta entonces con la habilitación final porque, bueno, presenta algunos problemas en la construcción. De todas formas también reconoció que habita esa casa habitualmente, la utilizan para, bueno, disfrutar el verano con su familia y que en algunos casos también llegó a alquilar esa vivienda. Pero como les decía, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, se refirió a este tema. Vamos ahora sí a verlo y a escucharlo. Están cumpliéndose todos los impuestos nacionales en los términos que lo exige la ley. Es difícil pasar por este tipo de situaciones. Desde lo personal lo estoy viendo, pero digamos, acá creo que, como bien dijo el secretario de Presidencia, con lo dicho y actuado por Rodrigo, es un caso que está concluido. Cuando corresponde pagarlo, tiene que pagar. Él señaló claramente que no había finalizado la obra y por lo tanto legalmente no cabía la posibilidad de hacerlo.
La situación puntual de Arim es un tema que divide a la oposición. Se destaca dentro de los legisladores principalmente que este es un tema diferente al que ocurrió con la exministra de Vivienda Cecilia Cairo, que en ese caso nunca había declarado ninguna de esas construcciones y tampoco había pagado los aportes correspondientes al Banco de Previsión Social. Quien se refirió al respecto fue la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Vamos a compartir justamente lo que decía respecto a este tema. Complejo todo esto. Por un lado, no quiero entrar en una casa de brujas y por otro lado, siendo rector de la universidad y director del OPP, lo que me molesta fundamentalmente no es solo que deba, lo que me molesta es que nos subestime en las explicaciones. Lo que no corresponde es lo que dijo como respuesta. Es decir, tendría que haber asumido que efectivamente no cerró la obra en 10 años, lo cual le hace no pagar el impuesto a primaria porque el valor real catastral es un monto que no es imponible, claro, si no se declaran las obras, y además de contribución inmobiliaria se paga muchísimo menos. O sea, ¿es un esquema de evasión como en el caso de Cairo? No. Pero lo que pasa es que es quien es. Y además, reitero, me molestaron más que nada las subestimaciones a la población. A nivel parlamentario, ¿se puede tomar alguna medida? Bueno, es un cargo muy especial, no es pasible de interpelación ni nada por el estilo. No lo hemos conversado. Bien, agradecemos a Mati por el contacto desde Torre Ejecutiva.